una vez más, el Domingo Verde trajo a los capitalinos una muestra de lo que los productores locales cosechan. Vamos a verlo. Los productores locales llegaron con lo mejor de su mercancía a los bosques de Tlalpan, Aragón y Chapultepec. Y es que el Domingo Verde es la puerta para que los capitalinos probemos y consumamos lo hecho aquí, en la Ciudad de México. Miel, plantas, botanas, huertos urbanos, postres y hasta lechugas hidropónicas es lo que se puede encontrar en este lugar. Una lechuga hidropónica es aquella que crece exclusivamente en agua, con sales minerales, no tiene contacto con la tierra. Este tipo de lechugas no son regadas con insecticida o pesticida, por lo que brindan beneficios a la salud. Es muy sano, no se corre el peligro de cualquier enfermedad por los patógenos que hay en la tierra o porque se riegue con aguas negras. También en esta ocasión los postres veganos se hicieron presentes. Sí, así como usted lo escucha, postres que tienen una sola intención. Todos nuestros productos tienen la finalidad de satisfacer tus sentidos. ¿Qué quiero decir? Son agradables a la vista, agradables al paladar, pero lo más importante es que son sanos y contienen menos de 200 calorías cada uno. Como ve, aquí encontrará productos innovadores y con la seguridad de que ayudará a la economía local. Este proyecto es una maravilla. Nos da la oportunidad de ofrecer productos de primera mano y ofrecerles a la población mexicana que está tan ávida y necesitada de comer sanamente. Si usted desea probar y comprar estos productos, recuerde que el Domingo Verde se realiza cada tercer domingo de cada mes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde en los 3 bosques principales de la Ciudad de México. Con imágenes de Manuel Hernández, Erika Sandoval, 21 Noticias.